¿Alguna vez te has preguntado cómo descubrimientos arqueológicos de hace siglos pueden moldear nuestras creencias actuales? En un mundo donde la ciencia y la historia se entrelazan con mitos ancestrales, la línea entre la realidad y la ficción puede volverse difusa. Quédate con nosotros mientras exploramos una historia fascinante que abarca desde el siglo XIX hasta nuestros días, conectando antiguos misterios sumerios con teorías modernas sobre civilizaciones extraterrestres. ¿Realmente fuimos creados por dioses que descendieron del cielo? Descúbrelo al final de este relato, donde revelaremos lo que la ciencia tiene que decir sobre este enigma milenario. A mediados del siglo XIX, la arqueología se estaba estableciendo como una disciplina académica. Este campo emergente, que combinaba el rigor científico con el espíritu aventurero, nos ofrecía una ventana al pasado, permitiéndonos explorar el legado de nuestros ancestros. Fue en esta época dorada que el interés por los sumerios, posiblemente la civilización más antigua de la humanidad, se consolidó definitivamente. En la década de 1800, un soldado británico llamado Henry Rawlinson realizó un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión del mundo antiguo. Rawlinson, mientras exploraba las inscripciones de Behistún talladas en un acantilado en Irán, logró descifrar la escritura cuneiforme, el sistema de escritura que los sumerios regalaron al mundo. Este desciframiento permitió, por primera vez, comprender los textos ancestrales que hasta entonces eran ininteligibles. Lo que esos grabados nos contaron sobre la cuna de la civilización abrió las puertas a una nueva era de descubrimientos. Cientos de expediciones comenzaron a llegar a las tierras de Irak, donde miles de años atrás se habían levantado las civilizaciones mesopotámicas. Durante décadas, las excavaciones arqueológicas revelaron todo tipo de textos y artefactos que en su día pertenecieron a la civilización sumeria. Sin embargo, fue en la primavera de 1872 cuando ocurrió un descubrimiento que marcaría un antes y un después en la historia de la arqueología. Cerca de Mosul, al norte de Irak, se desplegó una expedición arqueológica con el objetivo de revelar los secretos de la antigua ciudad de Nínive, una metrópolis que en tiempos de esplendor fue la capital del imperio neoasirio. Esta ciudad, mencionada en la Biblia, aún tenía muchas historias que contar, y los arqueólogos estaban decididos a descubrirlas. La expedición, dirigida por los arqueólogos Hormuzd Rassam y Austen Henry Layard, pretendía encontrar los recuerdos perdidos de una civilización oculta por el paso del tiempo. Y rápidamente, sus sueños comenzaron a hacerse realidad. Al excavar en las ruinas de la antigua ciudad, dieron con un hallazgo sin precedentes: el palacio de Asurbanipal, el último gran rey de Asiria. La Mesopotamia, conocida como la cuna de la civilización, es una región que abarca las fértiles tierras entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy conocemos como Irak. Esta zona fue el hogar de algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo, incluyendo los sumerios, los acadios, los babilonios y los asirios. Para los arqueólogos del siglo XIX, la Mesopotamia representaba un enigma que prometía revelar los orígenes mismos de la civilización humana. A medida que la arqueología se consolidaba como una disciplina científica, las expediciones comenzaron a llegar a esta región con el objetivo de desenterrar los secretos ocultos bajo sus áridos suelos. Estas primeras expediciones estaban motivadas no solo por el deseo de descubrir artefactos antiguos, sino también por la fascinación con los relatos bíblicos que mencionaban ciudades como Babilonia y Nínive. Entre las primeras y más importantes expediciones en Mesopotamia se encuentra la dirigida por Austen Henry Layard, un joven británico con una insaciable curiosidad por las antiguas civilizaciones. En 1845, Layard comenzó sus excavaciones en el norte de Mesopotamia, cerca de la actual ciudad de Mosul. Allí, en las ruinas de la antigua ciudad de Nínive, una metrópolis que había sido la capital del poderoso imperio neoasirio, Layard realizó un descubrimiento que cambiaría la historia de la arqueología.
En una serie de excavaciones meticulosas, Layard y su equipo desenterraron enormes esculturas de piedra, relieves magníficamente detallados y, lo más importante, inscripciones en escritura cuneiforme que cubrían las paredes de los palacios antiguos. Estas inscripciones, aunque aún ininteligibles para la mayoría de los eruditos de la época, eran un testimonio del poder y la sofisticación de la civilización asiria. Pero fue en 1853 cuando Layard hizo su mayor descubrimiento. En las ruinas de Nínive, desenterró lo que se conoció como el Palacio de Sennacherib, una estructura gigantesca que alguna vez fue el hogar de uno de los reyes más poderosos de Asiria. Este palacio no solo era una maravilla arquitectónica, sino que también contenía una vasta colección de tablillas de arcilla cubiertas con escritura cuneiforme. Estas tablillas eran parte de una biblioteca real que más adelante se revelaría como una de las colecciones de textos más importantes de la antigüedad. Sin embargo, el descubrimiento más impresionante de Layard en Nínive fue el hallazgo de la biblioteca de Asurbanipal. Esta biblioteca, ubicada en el corazón del palacio de Asurbanipal, el último gran rey de Asiria, contenía miles de tablillas de arcilla que representaban el conocimiento acumulado de siglos de historia mesopotámica. Asurbanipal, un rey conocido por su pasión por el aprendizaje y la cultura, había mandado recopilar textos de todas las partes de su vasto imperio. Su biblioteca contenía obras sobre astrología, medicina, matemáticas y literatura, además de tratados políticos y correspondencia real. Pero lo más fascinante de esta colección eran las tablillas que narraban los mitos y leyendas de la civilización sumeria, incluida la famosa Epopeya de Gilgamesh. Entonces, las tablillas de la biblioteca de Asurbanipal eran una ventana directa al pasado, permitiendo a los arqueólogos y eruditos en el siglo XIX acceder a un mundo que había estado perdido durante milenios. Estos textos antiguos, escritos en cuneiforme, fueron la clave para comprender la vida, las creencias y las costumbres de los sumerios y los asirios. El impacto de estos descubrimientos fue inmenso. Las inscripciones cuneiformes encontradas en las tablillas de arcilla representaban un desafío para los eruditos de la época, quienes se dieron cuenta de que descifrar esta escritura sería la clave para desentrañar los secretos de la Mesopotamia antigua. Fue aquí donde entró en escena Henry Rawlinson, un soldado británico con una pasión por la lingüística, quien se dedicó a descifrar las inscripciones cuneiformes y abrió la puerta a una nueva comprensión de la historia. El desciframiento de la escritura cuneiforme por parte de Rawlinson permitió a los arqueólogos y eruditos leer por primera vez los textos que los sumerios, asirios y babilonios habían dejado atrás. Este avance revolucionó el estudio de la historia antigua, permitiendo a los historiadores reconstruir eventos, entender la organización social y política de estas civilizaciones y descubrir los mitos y leyendas que formaban parte integral de sus culturas. Las expediciones en Mesopotamia continuaron durante las siguientes décadas, con arqueólogos de todo el mundo acudiendo a la región en busca de nuevas revelaciones. Cada nueva excavación aportaba una pieza más al complejo rompecabezas de la historia mesopotámica. Los descubrimientos realizados durante este periodo no solo ampliaron nuestro conocimiento de la antigua Mesopotamia, sino que también sentaron las bases para la arqueología moderna. Fue un tiempo en el que el pasado antiguo parecía estar emergiendo de las arenas del tiempo, revelando una historia rica y compleja que había permanecido oculta durante milenios. Los arqueólogos no solo estaban desenterrando artefactos, sino también historias, mitos y creencias que habían formado las bases de la civilización humana. Estos primeros descubrimientos en Mesopotamia no solo capturaron la imaginación del público y los académicos, sino que también establecieron un modelo para futuras investigaciones arqueológicas. Fueron los cimientos sobre los cuales se construyó nuestro entendimiento de las primeras civilizaciones humanas y abrieron la puerta a preguntas más profundas sobre el origen de nuestras creencias y el destino de las culturas antiguas.
Por primera vez en miles de años, los arqueólogos estaban pisando lo que alguna vez fue el hogar de un rey. Las ruinas de un palacio que databa del siglo VI a.C. representaban por sí solas un descubrimiento inaudito. Pero esto no fue lo único que encontraron en su interior. Mientras exploraban, descubrieron un camino que parecía conducir a una cámara bloqueada por una serie de salas y pasillos. Abriéndose camino entre la oscuridad, los arqueólogos lograron acceder a un lugar que reveló las maravillas de ese pasado. La biblioteca del palacio, un archivo real que albergaba miles de artefactos y un tesoro invaluable para los historiadores. Miles de tablillas de escritura cuneiforme fueron desenterradas, ofreciendo por primera vez la oportunidad de leer lo que aquellas escrituras milenarias tenían que decir sobre la primera civilización humana. La biblioteca de Asurbanipal se encontraba en un estado sorprendentemente bueno. Las más de 15.000 tablillas de arcilla con inscripciones cuneiformes representaban un tesoro de conocimiento que debía ser custodiado como un regalo de nuestros ancestros. Una vez rescatadas, era el momento de adentrarse en ellas y desvelar lo que habían guardado en la oscuridad durante tanto tiempo. Por petición expresa del Museo Británico, la traducción de las tablillas sumerias fue encargada al asiriólogo inglés George Smith, un experto en el lenguaje de aquella civilización perdida. Durante meses, Smith se sumergió en aquellos textos, revelando día a día los escritos del palacio. Las tablillas contenían una amplia variedad de textos, desde tratados científicos primitivos hasta correspondencia real, proporcionando una visión única de la vida en tiempos sumerios. Sin embargo, lo que verdaderamente lo cambió todo fueron 7 tablillas, 7 grabados en arcilla que contenían un mito, la Epopeya de Gilgamesh, una obra que desde el principio fue tratada como la más antigua de la historia literaria. Smith había dado con un relato que no solo fascinaba por su antigüedad, sino por su contenido. Los 5 poemas, escritos alrededor del año 2100 a.C., narraban las aventuras de un rey en busca de la inmortalidad, viajando hasta los confines del mundo y encontrando a un sabio llamado Utnapishtim y a su esposa, los únicos supervivientes de un cataclismo que había sumergido al mundo en un diluvio. ¿Te suena familiar? Hasta aquí hemos explorado los comienzos de un descubrimiento arqueológico que no solo reveló los secretos de una antigua civilización, sino que también sentó las bases para una de las teorías más fascinantes y controvertidas de nuestro tiempo. Pero esto es solo el principio. Acompáñanos en la siguiente parte de este relato, donde profundizaremos en cómo este descubrimiento conectó con las creencias modernas sobre civilizaciones extraterrestres. No te lo pierdas. Si te ha intrigado este viaje al pasado y quieres descubrir cómo la historia de los Anunnaki se entrelaza con teorías modernas sobre la creación de la humanidad, asegúrate de seguir viendo nuestro video. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte el desenlace de esta fascinante historia. Nos vemos en la próxima parte.